Bueno, buenas tardes y nada, también en primer lugar agradecer a la organización el que hayan contado conmigo en esta segunda edición de las jornadas. Yo soy la microbióloga de aquí, de este hospital, y bueno, soy responsable del área de los hemocultivos y bueno, a continuación os voy a hablar sobre la optimización del diagnóstico microbiológico, centrándome en las novedades, en las técnicas que utilizamos para un diagnóstico rápido de las bacteriemias. Me gustaría comenzar con una breve introducción para ubicarnos. Bueno, ya sabéis que las bacteriemias hace referencia a la presencia de las bacterias en la sangre, tienen un origen diverso, englobando desde infecciones leves hasta más complicadas como pueden ser la sepsis y el shock séptico. Se asocian a una elevada mortalidad que oscila entre un 10 y un 30%. Y por lo tanto requieren de una administración rápida de un tratamiento. Este tratamiento se suele basar en datos clínicos y también, muy importante, en la epidemiología local del área y la detección rápida de mecanismos de resistencias por parte del laboratorio. Por lo tanto, este tipo de infecciones constituyen una prioridad en los laboratorios de microbiología. Son una patología tiempo dependiente, ya que cada hora de retraso en la implementación de un tratamiento produce un incremento de la mortalidad. Si nos centramos, por ejemplo, en el caso de la sepsis, supone un incremento de un 7,6% y actualmente se considera la principal causa de muerte hospitalaria. A modo de ejemplo, para que veáis la importancia que supone un manejo adecuado, recientemente se han actualizado las guías internacionales de Surviving Sepsis para el manejo de pacientes con sepsis y shock séptico, donde se ha demostrado que mediante la implementación de un paquete de medidas que recomiendan para conseguir una identificación precoz y mediante una coordinación multidisciplinar también iniciar un tratamiento adecuado, se consigue reducir la mortalidad en torno a un 25%. Pero no es suficiente únicamente con disponer de técnicas rápidas para conseguir optimizar el diagnóstico de las bacteriemias. En esta publicación de LAMI en 2020 realiza una excelente revisión sobre las novedades en el diagnóstico de las infecciones del torrente sanguíneo y donde menciona que además de disponer de técnicas rápidas para conseguir un diagnóstico más rápido y reducir los tiempos analíticos, hay que realizar un enfoque multidisciplinar. Se tiene que tener también en cuenta la parte preanalítica y los tiempos también postanalítico. En la parte preanalítica es muy importante la calidad de la muestra, ya que de esta van a depender los posteriores resultados. Para intentar mejorar la calidad de la muestra, se propone intentar reducir el porcentaje de contaminaciones a la hora de realizar su extracción, reducir el tiempo desde que se realiza la extracción hasta que se introducen en los sistemas de incubación y también incrementar el volumen de sangre recogido, ya que una de las limitaciones que tiene este tipo de infecciones es el escaso número de bacterias circulantes que hay en la sangre, que dificultan su recuperación. ¿Qué herramientas proponen para mejorar? Bueno, pues tenemos medidas formativas. Aquí os muestro en esta gráfica la evolución del porcentaje de hemocultivos contaminados en nuestro hospital desde el 2012 y podemos observar cómo a partir del 2014, donde se realizó una auditoría y se implementaron medidas formativas en distintos servicios, se consiguió reducir este porcentaje hasta casi alcanzar prácticamente el estándar de referencia que actualmente está en un 3%. Vale, para reducir los tiempos de incubación podemos también ayudarnos de equipos satélites. Son incubadores más pequeñitos que se pueden poner en las plantas. Nosotros en el hospital los tenemos instalados en UCI, en la planta de oncología, hematología, pediatría y urgencias, en plantas donde hay un alto volumen de extracciones y para facilitar que desde que se extrae la muestra hasta que se mete no pase demasiado tiempo.
Y luego, por último, también para monitorizar el volumen de sangre que se está recogiendo, la mayoría de equipos actualmente hoy cuenta con sistemas de monitorización internos, ¿vale? Entonces, nosotros desde el laboratorio podemos ir revisando estos volúmenes y, en el caso de que detectemos algún problema, acudir a ese servicio a también otra vez, mediante medidas educativas, realizarles recomendaciones. Un concepto también muy importante y que, bueno, actualmente empieza a estar más de moda, se conoce como la micrologística, que hace referencia a la integración de todas estas técnicas rápidas en flujos de trabajo optimizados para intentar proporcionar el mejor diagnóstico microbiológico. En este concepto juegan un papel crucial los grupos PROA y PRODIM. Por último, también y muy importante, es la parte posanalítica, es decir, todas estas técnicas rápidas no tendrían ningún sentido si una vez que nosotros hemos dado un resultado no es revisado por parte de un equipo médico y no se toman medidas para optimizar el tratamiento de los pacientes. Vale. Aunque cada vez tenemos más técnicas moleculares, hasta el momento han demostrado ser subóptimas para el diagnóstico de las bacteriemias y, por tanto, hasta el momento siguen siendo los hemocultivos el estándar de referencia. En las guías de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y de Microbiología Clínica recomiendan que, frente a un hemocultivo positivo, siempre se debería de realizar una tinción de Gram, unos subcultivos y un antibiograma. El problema que presenta es que el 50% de las infecciones del torrente sanguíneo cursan con un hemocultivo negativo. Esto es consecuencia de la lentitud de este tipo de cultivos, del bajo número de microorganismos circulantes que, como he comentado, que muchas veces dificulta su crecimiento, de también la presencia en ocasiones de microorganismos de difícil crecimiento o que no son cultivables, y de la sensibilidad variable que presenta esta técnica, ya que muchas veces los pacientes han tenido un tratamiento antibiótico previo. Por tanto, existe un gran interés en pues la implementación de técnicas rápidas que nos permitan acelerar el diagnóstico, con el objetivo de instaurar un tratamiento adecuado antes de las 6 horas, reduciendo la morbimortalidad y también permitir una desescalada temprana que nos permita reducir el impacto negativo de los tratamientos de amplio espectro y la prevalencia de cepas resistentes. A continuación, ya voy a comenzar hablando sobre algunas técnicas rápidas que se pueden implementar para el diagnóstico rápido de las bacteriemias. Destacar la espectrometría de masas, que hablaremos del sistema Malditov, dentro de técnicas moleculares, los paneles sindrómicos y técnicas para el diagnóstico directo de la sangre. Luego también pruebas rápidas de sensibilidad directamente de los hemocultivos. Y ya por último mencionar sobre herramientas basadas en inteligencia artificial. En cuanto a las técnicas de espectrometría de masas, el Malditov, bueno, esta técnica se puede realizar directamente del frasco que nos ha pitado positivo. Consiste en coger un poco de sangre, se realizan unos procesos de centrifugación y lavado y del pellet hacemos un MALDI. En aproximadamente unos 30 minutos obtenemos la identificación del microorganismo. Destacar este artículo donde realizaron una revisión sistemática y un metaanálisis, analizaron 32 estudios y donde se había implementado esta técnica y, como podemos observar en la tabla, los resultados que obtuvieron es que frente a bacterias gram negativas, especialmente en el grupo de las enterobacterias, esta técnica tenía una alta precisión, se conseguía la identificación en más del 95% de las especies. En gram positivos esta precisión se disminuía. Y, como podemos observar, especialmente en algunas especies, como por ejemplo el neumococo y algunos otros estreptococos, llegaba a ser muy baja. Una alternativa a lo que se conoce como el MALDI botella es el MALDI gota, que es parecido, pero en este caso lo que hacemos es poner una gota de sangre en una placa y hacemos una incubación durante un periodo corto. Luego de esa gota se realiza ya la identificación por Malditov.
Bueno, pues en este artículo lo que hicieron fue evaluar esta técnica en distintos tiempos de incubación y en la tablita podemos observar cómo aproximadamente entre las 5 y las 6 horas, en el caso de los cocos gram positivos, con un buen score, a nivel de especie se conseguía identificar el 64% y a nivel de género se incrementaba aún casi un 90%. Y en las bacterias gram negativas, pues entre las 5 y las 6 horas también tenía muy buen rendimiento, ya que se identificaba pues casi el 100% de las especies. En este otro artículo lo que hacen es evaluar el impacto clínico que tiene esta técnica, acompañada también de un antibiograma rápido. Bueno, realizan 2 periodos de intervención, que la única diferencia entre ambos es que entre uno y el otro habían hecho formación del personal médico para que cogiera confianza con el manejo de este tipo de técnicas rápidas. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvieron? Bueno, pues el tiempo hasta que se obtuvo la identificación del microorganismo se redujo entre un 62 y un 65% respecto al periodo preintervención. El tiempo en obtener un antibiograma se redujo un 27% y el tiempo hasta que se administró un tratamiento óptimo se redujo a 21 horas en el primer periodo y 18 horas en el segundo respecto a las 36 horas del periodo preintervención. Por tanto, sí que se está demostrando que aceleran la prescripción del tratamiento antimicrobiano dirigido. Hablando ahora ya del grupo de técnicas moleculares, comenzamos con los paneles sindrómicos. En esta gráfica os muestro distintos paneles que hay actualmente comercializados de distintas casas comerciales. Todos funcionan a partir del hemocultivo positivo, es decir, necesitan un periodo de incubación previo. El tiempo de respuesta suele oscilar en una media de 2-3 horas, funcionan, pues son PCRs múltiples o PCRs que se acompañan de microarrays y suelen detectar múltiples dianas. En la mayoría de paneles detectan los principales microorganismos asociados a este tipo de infecciones y algunos de ellos incluso incorporan mecanismos de resistencia. Yo os voy a hablar un poquito del FilmArray porque es el panel que nosotros utilizamos en nuestro hospital y con el que tenemos más experiencia. En este artículo evaluaron la utilidad de este panel en la práctica clínica y bueno, obtuvieron una concordancia también con la técnica de referencia con el cultivo de un 88,3%, siendo la falta de concordancia por patógenos o resistencias que no estaban incluidos en el panel, por una identificación discordante a nivel de especie y en alguna ocasión porque hubiera fallado el panel. Por tanto, sí que concluyen que es una excelente herramienta para la identificación, pero que se mejoraría su rendimiento si la acompañamos de un antibiograma rápido para determinar la sensibilidad fenotípica. Este estudio lo realizamos nosotros en nuestro hospital y nosotros también evaluamos la concordancia del FilmArray para bacteriemias con el cultivo bacteriológico. Nosotros observamos que en las bacteriemias monomicrobianas la concordancia era de un 95%, siendo las discrepancias principalmente porque el microorganismo no se estaba incluido en el panel. En las bacteriemias polimicrobianas sí que es verdad que esta concordancia se reducía a un 72%. En este caso, además de porque el microorganismo no está incluido en el panel, algunas de las discrepancias eran consecuencia de que luego no nos crecían microorganismos que había detectado el panel en el cultivo. En cuanto a las técnicas para el diagnóstico directamente de la sangre, es decir, sin realizar un cultivo previo, durante mucho tiempo se han visto limitadas principalmente por el escaso número de bacterias circulantes en la sangre. En esta imagen podéis observar los principales componentes que interfieren en la reacción de PCR y podemos observar cómo el número de bacterias circulantes en la sangre oscila entre 1 y 10 unidades formadoras de colonia.
Cuando nosotros realizamos una incubación, observamos como que este número de bacterias se incrementa considerablemente y aquí es donde la mayoría de técnicas hasta el momento funcionan. Otra limitación que presentan estas técnicas directamente de la sangre es la abundante cantidad de DNA humano, como observamos, y que también la PCR de por sí es un inhibidor, o sea, la sangre es un inhibidor de la reacción de PCR. Mediante un proceso de dilución se puede aliviar este proceso de inhibición, pero hay determinados inhibidores, como es el hierro, las inmunoglobulinas y las heparinas, que se deberían de evitar o eliminar por completo. Aunque han estado limitadas durante mucho tiempo, parece que nos empezamos a acercar a la recta final y en este gráfico ya os muestro algunas técnicas que están comercializadas para trabajar directamente con la sangre. Destacar el Septifast, que fue la primera herramienta que se comercializó para detectar microorganismos directamente de la sangre. Y luego también destacar el Magiplex, el Septipest, que son técnicas que permiten además la detección de una gran cantidad de bacterias. Problema que presentan es que, como podemos observar, la sensibilidad y especificidad es muy variable en todas estas técnicas y la correlación con el cultivo convencional en la mayoría de casos suele ser subóptima. Además, hasta el momento tampoco hay datos sólidos disponibles para evaluar con precisión la efectividad clínica y la relación costo-eficacia que presentan estas pruebas. Sí que me gustaría mencionar este otro sistema, que es el sistema T2 de resonancia, también para la detección de microorganismos directamente de la sangre. Este sistema consiste en realizar una amplificación, o sea, primero hacemos una lisis, luego se realiza una amplificación por PCR y una detección del material amplificado por la aglomeración de partículas supermagnéticas inducidas por los amplicones. En aproximadamente unas 4 horas obtenemos un resultado. Actualmente hay 3 paneles, el panel de cándida, el de bacterias y el de resistencias. El de cándida y bacterias ya están aprobados por la FDA. El de resistencias actualmente está la versión en RUO y está en proceso de aprobación por la FDA. Y bueno, las ventajas, como podemos observar, ofrecen un resultado muy rápido directamente de la sangre sin una previa incubación. Como podemos observar en el de bacterias, la sensibilidad y especificidad ya es elevada. Problemas, el precio, son paneles que son muy caros y también el escaso número de dianas que detecta. En el caso de bacterias únicamente nos permite detectar 5 microorganismos. En cuanto a las técnicas para realizar antibiogramas rápidos de sensibilidad directamente de los hemocultivos, mencionar que no hace mucho, EUCAS ha validado esta metodología. Se basa en difusión en disco y está validada para los microorganismos que podéis observar en la tabla 2 y también para determinados microorganismos antibióticos. Se está trabajando en incrementar el número de microorganismos y también de antibióticos. Han publicado unos puntos de corte, ¿vale?, para realizar lecturas a las 4, a las 6 y a las 8 horas. Podemos observar cómo a las 6 horas de incubación prácticamente se puede leer casi el 100% de los halos en la mayoría de microorganismos. En este artículo que publicaron, donde se validó esta técnica en 55 laboratorios europeos, obtuvieron que tanto en el norte de Europa como en el sur de Europa las tasas de error rondaban a las 4 horas en torno a un 3%, a las 6 horas alrededor de un 2%, y a las 8 horas era muy parecido, la verdad es que a las 6 horas. Las tasas de falsa sensibilidad fueron inferiores al 0,3 en el norte de Europa y inferiores al 1,1 en el sur de Europa, y de falsas resistencias estaban en torno a un 2%. En esta publicación evaluaron
el impacto que presentaba este antibiograma rápido en la práctica clínica. Y bueno, sí que podemos observar en la tabla 2 que sí que se consigue una reducción del tiempo hasta administrar un tratamiento óptimo y también un menor tiempo hasta realizar la desescalada. Problemas que tuvieron es que no encontraron que tuviera impacto en la mortalidad, consecuencias podría ser por el bajo poder estadístico del estudio o por la presencia de factores de confusión, y también donde más problemas tenían era a la hora de analizar la sensibilidad a piperacilina tazobactam. Además de esta técnica rápida, existen también comercializados distintas herramientas para realizar antibiogramas rápidos de forma automatizada. En esta gráfica os muestro, creo que están las principales que hoy en día están comercializadas, y bueno, me gustaría destacar el Accelerate, ya que es actualmente es la única que cuenta con la aprobación de FDA y está ampliamente utilizada en muchos hospitales, funciona por microscopía FIS de campo oscuro y también ofrece un resultado en unas 7 horas, tenemos un antibiograma rápido. Destacar que no hay hasta el momento estudios comparativos del impacto clínico de las distintas técnicas que realizan antibiograma rápido. Bueno, volviendo al concepto que mencionaba anteriormente de micrologística, mencionar que actualmente disponemos de una gran cantidad de técnicas rápidas, pero es muy importante integrarlas en flujos de trabajo optimizados para intentar proporcionar el mejor diagnóstico microbiológico para ese tipo de infección. Si comparamos con la microbiología, con el enfoque clásico, actualmente podríamos tardar hasta 3 días en ofrecer un resultado. Actualmente, con una buena organización, pues aproximadamente en unas pocas horas, desde que tenemos el hemocultivo positivo, ya podemos dar un resultado. A modo de ejemplo, os muestro el algoritmo diagnóstico que utilizamos en el hospital y es ante un hemocultivo positivo realizamos una tinción de Gram. Esta tinción de Gram, en el momento en que tenemos el resultado, se hace una interconsulta al grupo PROA y en función de lo que hemos visualizado utilizamos unas técnicas u otras. En el caso de visualizar estafilococos, utilizaríamos el maldigota, ya que tiene un mejor rendimiento que el maldibotella, entonces hacemos una incubación de unas 5 horas y a final de la mañana podemos ya dar una información de la identificación de la especie o del género del microorganismo. En el caso de que hubiese una sospecha alta por bacteriemia de aureus, entonces sí que aquí utilizamos una PCR a tiempo real para detectar exclusivamente la presencia de aureus y su resistencia. En el caso de que observemos estreptococos y levaduras, entonces utilizamos la PCR múltiple, el FilmArray, y cuando observamos bacilos gram negativos directamente utilizamos el maldibotella. Cuando con la identificación del maldio tenemos que es un coli, una Klebsiella y un Proteus, aplicamos una técnica rápida para la detección de beta-lactamasas, de resistencias a las cefalosporinas de tercera generación, y en el caso de pseudomonas para detectar carbapenemasas. Actualmente ya también hemos implementado el antibiograma rápido propuesto por EUCAS y cuando con el MALDI obtenemos alguno de los microorganismos para los que está validado, entonces lo realizamos. Con el resultado volvemos a realizar una interconsulta al médico de guardia. Por último, ya mencionar sobre las técnicas de inteligencia artificial, porque ya es una realidad que este tipo de técnicas han llegado a los hospitales. Me gustaría destacar pues, la primera herramienta, que es el Sepsis Immunoscore de Prenosis. Es actualmente la única herramienta autorizada por la FDA. Están ambas herramientas actualmente
se utilizan para la sepsis, ¿vale? Se utilizan para casos de sepsis, no tanto como para bacteriemias, y bueno, están basadas en modelos predictivos supervisados para, a través de todas las historias clínicas y también datos analíticos y biomarcadores, predecir el riesgo de presentar o de padecer un sepsis. También destacar que recientemente ha conseguido el marcado C Vía Alert. Vía Alert empezó en Mallorca y actualmente ya hay 3 hospitales en España que lo han implementado en sus hospitales. Y también funciona muy parecido a la herramienta de Sepsis Immunoscore para la predicción de la sepsis. En este último artículo destacar que bueno, hablan sobre las medidas para intentar optimizar estas técnicas en la práctica clínica, y bueno, creo que las ventajas, nos habla de que las ventajas creo que están claras porque nos permiten una detección temprana y precisa, podemos analizar datos que son muy complejos para nosotros poder analizarlos, mejoramos la eficiencia y la toma de decisiones y también tienen un impacto importante en la mortalidad y costos, pero presentan también limitaciones. La principal limitación es que van a depender de la calidad de los datos, lo cual puede suponer muchas veces un problema a la hora de instaurar este tipo de técnicas rápidas, que no son perfectas, entonces pueden presentar falsos positivos o negativos, y luego pueden suponer un incremento económico el integrar este tipo de técnicas, y también la curva de aprendizaje para el personal, que muchas veces puede haber reticencia a su adopción. Por último, para finalizar, pues nada, mencionar que la bacteriemia es una enfermedad tiempo dependiente, con lo que obtener un diagnóstico rápido es una emergencia hospitalaria, que cuando hablamos de diagnóstico rápido, pues vuelvo a repetir que no hacemos referencia únicamente a la fase analítica, a disponer técnicas rápidas, también es muy importante la fase preanalítica para obtener una muestra de alta calidad, y la fase posanalítica para poder administrar un tratamiento eficaz lo antes posible. Que a la hora de seleccionar las pruebas rápidas hay que tener en cuenta la repercusión prevista. Y muy importante, que se tienen que combinar con la optimización de los flujos de trabajo en el laboratorio y con los procesos PROA, con el objetivo de que el resultado proporcione modificaciones terapéuticas que sean efectivas. Y bueno, lo último mencionar, que es muy importante, la disponibilidad de microbiólogos, interlocutores clínicos de guardia las 24/7 para poder manejar todas estas técnicas rápidas.